Hola, hola. Bueno, como ven en el título, aquí vamos a hablar de por qué Chelsea termina siendo el campeón del Mundial de Clubes, lo que hizo bien, lo que tuvo fortuna, lo que fue mejorando y pues relacionándolo con ciertas cuestiones que nos pueden pasar a nosotros, que no estamos en esas grandes esferas, que nos pasan al nivel en el que nosotros jugamos y sobre todo pues, en el Fut 7, ¿no? Que es lo que se ha hecho tan común ahora en México. Y pues mencionando cosas que no es lo típico que escuchas en los medios deportivos, ¿no? Yo te voy a mencionar otro tipo de situaciones. Lo primero es que me parece que Enzo Maresca termina demostrando que es un buen técnico, que trabajó bien la táctica del equipo, la estrategia, y ello conlleva que haya sacado lo mejor de los jugadores. Quizás este comentario se parece más a lo que verías en el clásico canal deportivo, pero es muy interesante la manera como él fue aprendiendo, mejorando y dirigiendo al equipo. Para mí los entrenadores tienen la mitad o alrededor de la mitad del valor dentro de un campeonato, ¿no? También hay veces que, así como el entrenador puede obtener éxitos a pesar del equipo, hay ocasiones en que el equipo triunfa a pesar del entrenador, pero aquí fue una buena simbiosis la que hubo y también destacar el trabajo de la táctica fija, ¿no? Algo que se mencionaba mucho en la transmisión aquí en México era esa parte de cómo fue adaptando al equipo, cómo de repente cuando había equipos muy dominantes por arriba, terminaban jugando en corto los tiros de esquina, la manera en que los cobraban, y que si yo como aficionado del Chelsea, pues sí noté un cambio dependiendo cada partido. También mencionar que, bueno, las imágenes que voy a ir poniendo pues, son sacadas de las redes sociales, de los canales, tanto oficial del que transmitió la Copa Mundial de Clubes, como pues del perfil del Chelsea. La segunda es que el Chelsea tiene juventud e identidad. No tanta identidad quizá como a mí me gustaría como aficionado de Chelsea, pero encontramos a Reece James, que es un chico que salió de Chelsea desde muy niño, estuvo ahí, que es el capitán, que tiene una gran identidad, que para nosotros tiene un gran valor por haber estado en la reconstrucción del club cuando hubo todo el problema de Abramovich, que ese es un tema que ya he mencionado en otros videos, lo injusto que es la persecución hacia empresarios rusos y no hacia los de Israel, pero bueno, esos son temas que hay en muchos otros videos, ojalá los vean, porque para mí son muy importantes e interesantes, entender toda la geopolítica que hay y después subir otro contenido, de hecho, hablando de los dueños de los equipos de fútbol, ¿no? Que no es cosa menor. Eh, tenemos a Colwill, que también es alguien surgido de Chelsea. Por ejemplo, otro central que, formado en Chelsea que se considera de los mejores de la Liga Premier, me parece, es Nathan Ake. Él es formado en Chelsea. Y más adelante mencionaré algo de justo de los centrales de Chelsea que me parecen muy importantes en el campeonato. Está Trevor Chalobah, ¿no? También hizo una gran final, tiene una gran movilidad, es uno de estos jugadores que puede jugar bien en varias posiciones. Está el punta Niklas Jackson, que ahorita parece que ha perdido su lugar. Y bueno, son estos cuatro los que nos quedan, ¿no? De toda esta generación donde cuando se obtiene justo la Champions, donde antes había habido una, más bien después a una Europa League, estaba también Mount, estaba Fikayo Tomori, que era buenísimo, no sé cómo lo vendieron. Tenemos a Lewis Hall, que hace poco también se fue del club. Y así, Chelsea es un equipo que forma muchos jugadores, pero los va metiendo el mismo. No sé si ubiquen a Ola Aina, al lateral nigeriano, él también es formado en Chelsea. Y la juventud, que son de estas apuestas muy criticadas, a mí la verdad no me terminan de convencer, pero bueno, ya nos dieron para mí un campeonato del mundo, que son Caicedo, bueno, Caicedo es un gran jugador, Delap, este nuevo delantero que tenemos. Y si empiezas a revisar la plantilla, Malo Gusto, Cucurella ya es de más edad, pero es un plantel muy joven, ¿no? Son jugadores abajo de los 27 años, que es la apuesta que hacen, traer jugadores esperando que exploten. Ahí lo que se cuestionaba, o se sigue cuestionando de alguna manera, es que si no llegan a tener ese nivel que se espera, pues termina siendo una gran pérdida para el club. Y Chelsea es un equipo que sabemos que sus finanzas no son de lo mejor. Pero bueno, ahora al menos en este torneo que es, o sea, me queda claro por la alegría que me da como aficionado que lo hayan ganado y por cómo vi que se involucraron mis amigos que sí siguen mucho a sus clubes europeos, pues que es un torneo que sí vale la pena,
que el fútbol, pues desgraciadamente está muy vinculado al negocio, pero que pues nos gustó mucho, realmente nos atrajo y a muchos nos atrapó durante todo un mes. El tercer punto de por qué gana el Chelsea es que tuvo la suerte del campeón y es algo que casi nunca se menciona. Los equipos que son campeones, claro que tienen un toque de suerte. A Chelsea le toca, por ese resbalón, por ese partido horrible que tuvo contra el Flamengo, termina teniendo la suerte de quedar del lado fácil de la llave. Porque Chelsea, el único peso pesado que enfrentó es el París. Y ahí podrán venir las críticas y decir, pues es un campeón de papel, es no sé qué, pero los partidos hay que ganarlos. Recuerden que de nuestro lado de la llave, el Al Hilal echó al City. A este mito de Pep como mejor entrenador, que yo no sé cómo hay gente que lo sigue creyendo. Simplemente para mí Ancelotti ha demostrado que es mucho mejor entrenador, o Mourinho, porque a Pep no puede ser que siempre le ganan de la misma manera y no aprenda. Y es un entrenador que no ajusta, cosa que sí hizo Maresca. Entonces, Chelsea termina teniendo esa fortuna de haber enfrentado al Benfica, que no es el Múnich, de haber enfrentado después al Palmeiras y al Flu, que son equipos que te iban a jugar de una manera opuesta a lo que Chelsea propuso en la final. Eran equipos rácanos. El Flu era un equipo que salía a apretarte los primeros 15 minutos a buscar su gol, y si te lo metía, estabas perdido, porque se iba a colgar del arco, te iba a hacer tiempo, te iba a hacer faltas tácticas y iba a ser muy complicado abrirlo, porque tiene buenos centrales y un buen portero, cosa que también tenía el Fla. Pero bueno, el Chelsea tuvo ese toque de suerte, tuvo jugadores que llegaron en un gran momento, y esto es así, estos torneos son de esa manera, y de ahí pues siempre va a haber polémica, ¿no? Justo a mí me apenaba mucho las declaraciones de Cucurella después del baile que nos mete el Fla, donde él decía, es que llegamos en un mal momento, es que estamos cansados, es que venimos de fecha FIFA y no sé qué, cuando los equipos brasileños también llevan muchos partidos en lo que va de este 2025. Pero Chelsea, insisto, se rehizo a partir de ese partido y tuvo suerte, porque haber perdido contra el Fla te manda al lado sencillo de la llave. Así se terminan acomodando las cosas. En fin, es ese toque de suerte que también tiene el campeón, y que es llegar en un buen momento. Así como en México alegamos que hay equipos que en la liga juegan a medio gas, pero se enchufan un mes y te ganan la liguilla. Y hay equipos que hacen todo un buen torneo y en la liguilla se van horrible o se van sin hacer gol. En fin. El punto 4, el Chelsea tiene figuras individuales que entienden muy bien el juego. ¿Qué más decir de Palmer y Caicedo? O sea, Palmer es un jugador que por algo le dicen cold, por algo parece que no le interesa, que no tiene ganas de triunfar, pero en la final saca el talento y nos da el campeonato. Caicedo es un gran jugador, es un medio... aparte es de estos contenciones que sí se ve, porque la maldición de los medios de contención es que muchas veces no ves su trabajo, no ves todo lo importante que ellos son. Y hablando, insisto, no he mencionado mucho, pero dentro del fútbol amateur, dentro del fútbol 7, del 5, del rápido, si tienes un buen jugador en medio, él te organiza a todo el equipo. Y esos jugadores pueden ser ambivalentes, tanto para crear como para defender. Caicedo es mucho más para defender, pero también tiene pegada de media distancia, ¿no? Entonces es una situación interesante de ver. Caicedo es un gran jugador. Para mí Chalobah es muy bueno lo que hace, además, insisto, con este valor que para nosotros tiene, que es salido de las inferiores del Chelsea. Y Reece James, que es un jugador que lo conocemos como lateral derecho, o el más grande de México, el América. ¿Y cómo se creó el América? ¿Generando grandes jugadores en fuerzas básicas? No. A billetazos y con un montón de polémicas arbitrales. Las Sandías en Colombia, el Atlético Nacional, ¿cómo se creó? A billetazos. El Paris Saint-Germain, que ahora domina, ¿cómo se creó? A billetazos. El Múnich, la Juve, hoy en día el City, ¿cómo se crearon? A base de billetazos. Siempre los equipos ricos han dominado. Y eso es un mensaje que yo lo extrapolo mucho a lo social y es muy triste. Para triunfar tienes que tener dinero. Ya ahora sí les prometo que viene el video de la desigualdad. Ya tengo un video que se llama Desigualdad en el fútbol. Y es eso, o sea, es que odio al Chelsea porque es un equipo artificial hecho con dinero. Bueno, la Juventus y el Bayern Múnich viven a base de billetazos, quitarle las estrellas a sus rivales y hacer el doble golpe. Porque mientras yo me fortalezco, le quito el talento a los demás. Eso también es a base de billetazos. El Real Madrid es el máximo ejemplo porque
Digo, para mí es ridículo cuando un americanista o un madridista, que aquí en México la mayoría que le va a uno le va al otro, se quejan del arbitraje, por favor. Hay que tener madre, o sea, no se pueden quejar ustedes del arbitraje nunca. Y menos de un equipo construido a base de billetazos, porque esos son los dos máximos ejemplos y cómo eso extrapola a decisiones arbitrales, decisiones en la mesa, porque aunque me digan que no, claro que esto es un negocio y van por el que más vende, por el que tiene más, más aficionados, y son ellos, ¿por qué? Pues porque son los que la mayoría de las veces ganan, y no solo por el talento de sus jugadores, menos por el formado en fuerzas básicas, es a golpe de chequera. Pero bueno, pasamos al siguiente punto. Entonces, si odias al Chelsea, pues odia a todos los demás, y si no, pues no nada más odias a mi Chelsea. Para mí es vital que el Chelsea tiene centrales con movilidad y con técnica. A mí los centrales del Chelsea, eso sí, me encantan. Colwill, Chalobah, que ya saben que lo amo, Abadiashile, que lo ubico desde que juega en mi también querido Mónaco, a Tosin o Tosin, que ya no ubico si se dice con pronunciación francesa o no, a Darabiollo, porque son 4 centrales que a mí me fascinan, porque son de estos centrales que también pueden ser laterales. No son de estos centrales fuertes, que ocupan mucho su físico, que pueden ser muy técnicos, como es Rubén Díaz. Pero aquí él es un central que en espacio abierto es malo. O como el tipo justo de David Luiz, ¿no? Este central que tenía el City, que era Troncón de Mangala, que son esos centrales altos, fuertes, como es un Rudiger también, que ellos son fuerza bruta. Rudiger nunca me ha caído bien, ni desde mi Roma y menos en el Chelsea. Pero bueno, a muchos les encanta, pero es un jugador muy tosco y es malintencionado. Ese tipo de centrales a mí no me gustan, y a mí me fascinan los 4 que tiene Chelsea, porque ellos sí te saben defender en espacio abierto, sí te saben defender corriendo de cara a su portería y no van nada más a leñarte. Y para mí eso es fundamental en que el Chelsea le haya ganado al París y haya obviamente hecho todo el camino para ganar el Mundial de Clubes y este torneo que hay que ganarlo, que es la Conference League, que para muchos no vale nada, pero cuando estás ahí hay que ganarlo, así como también en su momento la Roma le ganó, y yo también como aficionado a la Roma, a mí me duele mucho que la Roma siempre parece que desdeña la Copa. Cuando eres la Roma y no ganas nada, pues si puedes ganar la Copa, la ganas. O sea, no puedes darte el lujo de no competir. Ajá. Es lo que tienes que hacer. Y eso es algo que pasa, y yo siento mucho, por ejemplo, en muchas ligas, sobre todo aquí en una cadena que tiene varias ligas de Fut 7, cuando llegas a la liguilla, está la liga, la liguilla bien, y la que le llaman Recopa, donde van del 9 al 16. Y ahí es donde yo noto que mis compañeros a veces pues, no entienden que quizás lo que ya nos da para competir, y que se confían, y que también durante la liga hay equipos a los que van pues menospreciando y nos terminan ganando. Y eso es algo que claro que pasa en todos los niveles, cuando, o sea, tienes que tener esa mentalidad de siempre querer ganar, de siempre competir, de siempre ir por más. Y eso es algo que a todos los niveles se da. Que a mí me queda, por ejemplo, claro que Mbappé no lo tiene. O sea, tú a él le notas que le falta esa chispa, ese querer ganar. Que, por ejemplo, otro que es un gran jugador, que es Lamine Yamal, ojalá él sí lo tenga. Ese siempre querer demostrar que es el mejor. Y que es una mentalidad que muchos le reconocen o le señalan a Cristiano. Y con Messi pues, ha habido más polémicas sobre si tiene o no esa sangre caliente. En fin, también, pues la verdad, 3 que me han callado la boca, y que bueno que nos han dado un campeonato, y para mí iba a decir que somos el campeón del mundo los siguientes 4 años, y me vale, son Cucurella, que a mí es un jugador que no me gustaba, se me hace demasiado agresivo, y que comete errores de concentración, y lo mismo Malo Gusto, pero qué buena final se aventaron. Mis respetos para los dos. Las diagonales para cerrar que se avienta Cucurella, lo bien que marcó Gusto. También por ahí cuando se lo llevó Kvaratskhelia, bueno, yo no soy muy partidario de las faltas tácticas, pero así lo bajó, se terminó ganando la amarilla. Y sobre todo cómo se suman al ataque, y repito, el no enojarte cuando no te la dan, eso es vital. Y se ve que el equipo está compenetrado y que están metidos en que querían ganar, y eso fue clave, esa mentalidad, esa hambre en que Chelsea sea el campeón del mundo. Y otro, el portero. A mí Robert Sánchez se me hace un portero gris. Pero creo que en este momento pensando, es un portero como Jesús Corona. Corona no era un portero espectacular, pero era un portero muy seguro. No era un portero que lo vieras volar mucho. Y Robert Sánchez creo que es así, porque la verdad Robert Sánchez avienta 4 atajadas, ¿no?
el cabezazo del primer tiempo, el tiro a contrapié que le hace Doué empezando el juego, el remate muy cercano que le hace Dembélé, y por ahí se me va un tiro abajo a la base del poste de su lado derecho. Qué atajada se aventó, la verdad. Muy buen portero, me lo cerró. La neta, qué bien jugó, qué bien jugaron nuestros laterales. Yo que tanto reprochaba que ahí jugara Malo Gusto en la derecha y no Rhys James. Pero bueno, la verdad, qué agradable como aficionado que así te cierren la boca. 12, clave la incorporación de Joao Pedro. O sea, a Chelsea le faltaba un delantero así. Nicklas Jackson no termina, algo le falta a Nicklas Jackson, ¿no? Es como en su momento con este delantero que ahora está en el Milan, que pasó por la Roma, que ahorita se me va su nombre, también surgido de Chelsea. No sé si me acuerdo, pero es como de ese tipo, hasta físicamente se parecen. Y Nicklas Jackson, además, cuando lo meten se hace expulsar. Delap es veloz, pero no me termina de convencer. Y llega Joao Pedro, que aparte no es como el clásico jugador que cuando tienes un buen equipo, que creo que nos pasa a muchos, tienes el clásico equipo que juega bien, que genera llegada, pero no mete un maldito gol ni por equivocación. Y entonces necesitas un tronco que meta goles. Y la cosa es que Joao Pedro no es tronco. Es un centro delantero que sale de la zona, que te genera, que sabe tocar. Es un delantero para mí muy completo. Qué gran atino ha sido el Chelsea de haberlo contratado. Y de él, porque resaltan mucho que él no dejó de entrenar, que él tenía su entrenador personal en Brasil, sabiendo que el Chelsea lo podía contratar y podía darse esto que se dio, que fue pues una historia de un cuento de hadas para él. Llegas a un equipo nuevo, estás muy joven, te meten desde el primer partido que estás disponible en la banca, luego eres titular en los siguientes 2 partidos, defines la semifinal con un doblete y metes el gol que pone el último clavo al ataúd en la final. Qué increíble, qué gran contratación la de Pedro Neto. Pero es que se me estaba viendo un poquito aquí la cámara. Y como juega de interior, como le llaman ahora, yo diría más como un volante mixto, pues hace un gran labor a favor de Chelsea. Tenemos otro punto que es muy importante en nuestros equipos para mí, y es el no estarte gritando, no estarte reclamando, no estarte enojando. Chelsea tuvo esta mística que tienen varios equipos, que es ser un grupo de amigos, es estar unidos, es que todos jalen parejo y lo notas en el sacrificio, lo notas en los gestos que hacen cuando un compañero se equivoca, cuando un compañero tira desviado de portería y no ves corajes, no ves reclamos, no ves mentadas, cosas que en nuestro día a día tristemente es muy difícil y nos limita mucho en el fútbol en el que juguemos a nivel amateur. Y Chelsea tuvo esa unión, siento también esa frescura que te puede dar la juventud, y eso para mí es muy importante y es un punto a resaltar dentro del campeonato. Por ahí había una escena en la final, no sé si la notaron, donde Maresca habla con Pedro Neto, porque Pedro Neto, hay 2 jugadas donde se enoja, porque cuando sale a contragolpe el Chelsea, él pica a espalda de Hakimi, él tenía espacio si le mandaban el balón filtrado y no se la dan. Y muchas veces creo que sabemos que no es porque no se la quieras dar, es porque cometes el error de no alzar la cara. Entonces no te das cuenta que él está solo. Y muchas veces a todos nos pasa muy marcado a quién se la vamos a dar. Y en este caso, pues del otro lado está Cole Palmer. Entonces, para muchos, recuperas el balón del más talentoso es Palmer, volteas a verlo, está solo y se la das a él. Creo que fue el único gesto, pero a mí fue interesante cómo Maresca lo llama y le dice, pues, calma, ¿no? Y eso también lo resalto mucho, porque incluso en los 2 primeros goles de Chelsea, en uno es justo un pelotazo que gana Malo Gusto, y el segundo, él pasa de señuelo. Y es algo que yo tengo muy marcado, me ha pasado mucho ahorita en el fútbol amateur, que los laterales o los medios cuando disparan y no se las das, te hacen cara, te reclaman, y a veces en mi equipo tristemente se insultan, pero no entienden esa parte. Tú muchas veces haces el movimiento para jalar marca, para abrir brecha, para que tu compañero pueda seguir arrastrando el balón. O sea, tú lo haces como señuelo. No forzosamente cuando piques te la tienen que dar. Y eso es algo que hizo muy bien el Chelsea. Después tenemos que aprendieron de la derrota del Fla. Claro que es muy fácil decirlo, como dicen ya con el periódico de lunes bajo el brazo. Pero yo incluso, me gusta contar esta pequeña anécdota, cuando pierden con el Fly, la manera tan horrible que perdieron, ¿no? Que hasta hizo un short, ¿no? de cómo según iban a quedar las llaves. Yo iba a quitar mi apuesta de que Chelsea ganaba el Mundial de Clubes, porque claro, como aficionado le puse que iba a ganar.
pero no la quité. Tuve fe en que los astros se podían alinear como pasó y podíamos llegar a la final. Pero fue es que la manera en que el Flan nos superó, ese partido Cucurella lo jugó horrible. Y miren que yo soy era un gran detractor de Cucurella, de malo gusto. Yo decía, es que ¿cómo pueden ser los laterales del Chelsea? Pero bueno, aprendieron. El equipo aprendió a que no puede ser tan, tan pasguato, a quedarse tan pasmado en el momento en que el otro equipo te tiene el balón y te empieza a dominar. Meterte tan atrás, ¿no? Que es algo que pues en Sudamérica se da mucho, que vimos que lo hacían los brasileños, que los argentinos lo hacían también de una forma muy horrible, ¿no? Haciendo tiempo y tirando patadas y reclamando. Y que Chelsea en la final ya no lo hizo. Entendió que ese no era el camino. Otro punto importante, digo, eso también de echarnos para atrás a todos nos lleva a pasar en los fútboles en los que estemos. Me parece a mí muy interesante, digo, yo soy aficionado de Chelsea, claramente, que Chelsea haya ganado. O sea, porque Chelsea es un equipo sin grandes figuras. O sea, Cole Palmer es la luz ahí, pero Caicedo tampoco es, no sé, Redondo o Patrick Vieira, que era un jugador con recuperación pero más salida, o no es un Toni Kroos, tampoco llega a ser un Casemiro. Casemiro también está un poquito más loco al momento de defender. Caicedo creo que no llega, aunque es entra muy duro, pero en general no se me hace que llegue a esos niveles que a veces tenía incluso David Luiz, ¿no? También. Pero Chelsea no tiene, o sea, lo que ves no está Mbappé, no está Haaland, no está Yamal, no tenemos a un Doué, ¿no? O sea, tenemos solo a Palmer. No somos estos equipos que arma Guardiola y que todos lo alaban. Pues sí, porque armas 11 jugadorazos, ¿no? Te traes a los jugadores que tú tienes y todos alaban a Rodri y tienes a Bernardo Silva que se lo robó al Mónaco. El Chelsea no. El Chelsea, les repito, tiene puro chavito. Y eso para mí es muy revitalizante, aunque yo sé que el Chelsea es un equipo creado a base de billetazos, pero esto lo mencionaré ahorita más adelante. También termina siendo bonito que el que ganó en la cancha. Yo sé que si tú igual ya me estás odiando, igual ni llegaron hasta acá, porque odian al Chelsea, pero qué bueno que ganó Chelsea y que ganó, que sobre todo, bueno, que haya ganado el que sea, pero que ganó sin polémica. Que no tenemos estas polémicas del Mundial con los penalitos, estas polémicas de la Liga Mexicana donde ya tuvimos un tricampeón comprado, hace poco otro bicampeón comprado. Eso no se dio. No se dan estos atracos que a veces habían libertadores, no. Aquí el que ganó en la cancha. El arbitraje no fue factor. No hubo una jugada súper polémica que no se revisara en el VAR o un penalititito que le hayan dado al Madrid. No, aquí no se dio eso. Y qué bueno, es un torneo naciente y ojalá siga así, porque incluso en nuestras ligas amateurs nos queda claro que a veces con los equipos que son talacha o con los que se llevan bien con el de la liga, se llega a dar eso, que todas las divididas, y lo he mencionado y lo vuelvo a repetir, inclinar un partido de fútbol no es difícil, solo marca todas las divididas hacia el mismo lugar y eso como jugador te empieza a desesperar porque te das cuenta que te están pitando en contra, que el árbitro no está manteniendo un criterio y también entender que si el árbitro se equivoca porque es humano, así lo tenemos que ver y no también terminar como a veces nos pasa reclamando saques de banda y tiros de esquina. ¿Ok? Entonces, para mí es muy bueno que el que ganó no haya sido por polémicas arbitrales. Ajá. Lo de las manos es lo único que nadie sabe y sigue sin entender por qué fregados unas sí se marcan, por qué otras no. Me acuerdo de la mano de hace un año de Cucurella contra Alemania, que yo insisto en que esa era mano, era penal a favor de Alemania. Pero bueno, llegamos al punto 9, ¿no? Dentro de mi análisis. Hay gente que odia al Chelsea y lo odia porque dicen que es un equipo hecho a base de billetazos. Y no lo puedo negar, pero díganme, ¿qué equipo que domine su liga no fue hecho a base de billetazos? ¿Quién es considerado por algunos el sacrificio para defender? La verdad, la manera en que bajaban, y muchos resaltaban eso, que Pedro Neto, cómo bajaba a... Es que aquí atrás está el Grinch, atrás de la cámara. El sacrificio que tenían para bajar a defender Pedro Neto, el mismo Joao Pedro, cómo es muy dominante, como dicen, en el juego aéreo, y qué bien se suma a defender, porque aparte se ve que sabe defender, que no es este clásico delantero que llegue, te arrolla y genera un penal. ¿Qué entrega tuvieron? Insisto, esto es vital y ahí te das cuenta que el equipo estaba conectado en querer ganar. No digo, insisto, yo como aficionado más feliz del mundo, pero eso es clave dentro de los equipos, que haya unión, que haya intensidad y entender que la intensidad
no es como Casemiro, no es como Rudiger de ir y meter una patada de cárcel. Intensidades, como te dicen en fuerzas básicas, es pelear cada balón, es correr, es chocar, es levantarte, es apoyar a tu compañero, es seguir a la siguiente jugada. Eso es intensidad y eso lo tuvo Chelsea para defender y eso fue clave para que le hayan ganado al Paris Saint-Germain. Y más de una manera que al medio tiempo ya se sentía la calma con el 3-0. Claro, con el 2-0 la verdad yo estaba nervioso. Luego tenemos el punto 14. Esto es clave y se da mucho más en el 7, me parece, que es lo que ahora llaman la presión alta, ¿no? O sea, el ir y apretar desde la salida. Ajá. Y en el 7 se da, obviamente tienes que confiar en todos tus compañeros. Insisto, ahí se ve la unión del equipo. Pero piénsenlo, y hay equipos que incluso pueden ser regulares, pero si los dejas salir jugando, te van a generar llegadas. En cambio, si vas y lo aprietas allá arriba y lo obligas a que te divida el balón, lo empiezas a incomodar. Y desde ahí le empieza a cortar los circuitos. Y fue algo muy bueno que hizo Chelsea, porque no hizo esto de meterte atrás, colgarte del arco, dejar que se te vinieran y tú defender en un cuarto de cancha. No, Chelsea lo fue a buscar. Fue intenso. Y obviamente hay que mencionar algo que creo que eximido y es el trabajo físico que debe haber detrás de Chelsea, porque mantener esa intensidad no es fácil, ¿no? Ese dinamismo y, insisto, el ir a buscarlo a su área. Eso es algo muy valioso siempre, ¿no? Y que ya depende también de los entrenadores, ¿no? Entrenadores que no me gustaba, pero que te decían espéralos en media cancha, espéralos en 3/4, esperamos 5 y luego apretamos. Acá no, acá el Chelsea desde el principio lo fue a buscar y para mí eso fue clave en la manera en cómo terminó superando al Paris Saint-Germain. La otra, que algunos dirán fútbol ratonero, yo quizá también de una manera idílica lo veo así, es para mí pues cuando el rival es superior pues tienes que hacer eso, reculas un poquito, insisto, hay presión alta, pero una vez que tiene el balón el Chelsea se metía atrás y los primeros 2 goles son latigazos y eso es algo que se habla y se platica, ¿no? Yo la mayoría de las veces de mis equipos han sido equipos, como decimos, equipos humildes, no hemos sido el equipo de estrellas. A mí de hecho cuando jugaba en la escuela, cuando estudiaba, no me gustaba en el torneo interno jugar con mis compañeros de selección, no me gustaban los equipos de estrellas. Entonces un par de campeonatos que gané fueron finales donde las tuve que plantear, ahí sí dejar que el rival se viniera sobre nosotros, porque además no es que yo lo eligiera, sabía que eso iba a pasar, y buscar balonazos a las esquinas, sabiendo que ese tipo de jugadores no saben defender la espalda y te dejan el fondo. Entonces, así como lo hizo Chelsea, es una estrategia, y esa estrategia, ¿saben quién siempre se la come? Pep Guardiola. No entiende que es una manera en que te van a ganar. ¿Y qué necesitas entonces? Centrales como los que tiene Chelsea. Centrales rápidos que sepan defender espacio abierto y de cara a su portería. Y no todos los equipos lo tienen. Y Chelsea ayer se comió al París. El siguiente punto es que Chelsea es un equipo que sabe sufrir y sabe esforzarse. Parece tonto, pero el Bayern Múnich lo vimos. El Bayern Múnich no sabe sufrir. Los equipos de Pep Guardiola no saben sufrir. Muchos Barcelonas no saben sufrir. No saben ir abajo, no saben remar contra corriente. No saben cómo hacerle para abrir a un rival. Es algo, por ejemplo, que le pasa también a la selección mexicana. Que equipos que son inferiores se te cuelgan del arco, no los puedes abrir. Y a todo nivel de fútbol pasa. Que tú necesitas, y eso, ¿cómo lo generas como jugador cuando juegas en equipos que son los débiles? Cuando tú sabes que tienes que dar tu máximo esfuerzo para emparejar el resultado, no para superarlo. Entonces, Chelsea, insisto, al no tener grandes figuras, entendió que el sacrificio era vital y el Chelsea lo supo sufrir. El Chelsea supo manejar los juegos y así fue como logra rebasar a rivales brasileños que otros clubes como el Inter no pudieron y que se aprendió, insisto, del baile que nos metió el Flamengo el segundo tiempo en la fase de grupos. Para mí esto es vital. Y por último, y ya lo había mencionado, el buen momento en el que llega Chelsea, que eso es parte de la suerte, ¿no? El Chelsea fue de menos a más, como se dice, y es esta suerte del campeón, esta fortuna, porque este tipo de torneos que para muchos dicen, es que el fútbol es ridículo, ¿cómo vas a ser campeón mundial ganando solo 7 juegos? Pues así es el fútbol, o sea, ¿qué quieren? ¿Una liga de un año? No es un modelo viable, ¿no? Y a lo mismo, si hay fases finales, depende de que tus jugadores lleguen sanos, que lleguen en buen momento, que estén en la cúspide de su curva de rendimiento. Y Chelsea lo tuvo. Y todo eso se conjugó para que hoy en día Chelsea sea el campeón del mundo. Y bueno,
Ya fui ahí metiendo algunos consejos. Por último, ya si llegaron hasta acá, que muy pocos, ojalá sean muchos, pero si no los poquitos llegaron hasta acá, pues yo te recomiendo siempre en tus equipos que tengas unión, que se respeten, que no se empiecen a gritar, que no permitas que se insulten y que entiendan que si estás jugando en cierta liga con cierto nivel es porque probablemente ahí te alcanzó a jugar o donde ya la edad te da para jugar. Y que si alguien fuera perfecto estaría jugando en otro lugar, pero no lo está. Entonces, cuando alguien se equivoca, cuando alguien toma una mala decisión, apoyarlo, porque si lo regañas lo va a hacer peor. Tienes que apoyarlo. Ajá. Lo que sí no se puede negociar, y lo tuvo el Chelsea, fue la intensidad. Tienes que ser intenso. Repito, intenso no es ir a meter una patada. Intenso es bajar a defender, apretar la salida. Si te piden el cambio, darlo. Y más si juegas fut 7. Y, bueno, en fútbol amateur en general hay reingresos, ¿no? Entonces ahí no hay mayor problema. Entonces es lo que tienes que hacer. Y que todos tengan un líder, que eso es algo que ocurrió, me parece, mediante James, mediante otro jugador que a mí no me gusta mucho, que es Enzo Fernández, pero que ellos eran los líderes emocionales del equipo y debes tener un líder emocional fuerte. Alguien que en los momentos difíciles no se caiga y no vaya y mete una patada como lo hacía Rafa Márquez y se haga expulsar. El líder del equipo no siempre es el que te da el brazalete de capitán, y yo sí me ostento decir que yo en mis equipos yo suelo ser el líder, el que lo dirige y el que saben que en el momento difícil no se va a caer, y Chelsea lo tuvo. Y así como a Palmer se le reclama, insisto, que de repente parece que no le interesa y no hace nada, la manera en que agarró al Chelsea y con ayuda de Caicedo, de James, de Chalobah, de Fernández, porque todos colaboraron, pero él agarró y dijo, es por aquí, denme la bola, yo voy a resolver el partido, y así lo hizo. Bueno, si llegaste acá, muchísimas gracias. Saben que cualquier comentario es bienvenido, de preferencia con respeto y fomentando el diálogo. Cualquier tema que quieran, pues aquí me lo escriben. Ojalá se den una vuelta por los videos de cambio climático, de guerra, de cuidado de los animales, que son los principales ejes. Ya voy a regresar, ahorita que tengo más tiempo, a lo de los contenidos sociales. Y también empezaré a ver algunos shorts sobre juegos de mesa. ¿Va? Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho. Les deseo lo mejor hoy y siempre. Y tratemos todos los días de ser justos y honestos. Nos vemos hasta la próxima. Les deseo lo mejor. Chao.